Bienvenidos a Activemos Cuba. En el día de hoy vamos a hacer un breve comentario, un breve análisis de una de las noticias más sonadas en los últimos días en Cuba. Y no se trata de otra cosa más que del anuncio de la próxima reapertura de Cuba al turismo internacional a partir del próximo 15 de noviembre de 2021. Esta gran y esperada noticia ha sido anunciada a principios de semana en Cuba y ayer jueves fue explicada más en profundidad en la mesa redonda, y todo tipo de medios, no solo los nacionales sino también medios internacionales, medios especializados en el turismo, ya se han hecho eco de esta nueva y, como decía, esperada reapertura de Cuba al turismo internacional. Además, si echamos una vista atrás, hace un año, en estas fechas del año 2020, fue cuando aproximadamente se anunció también la primera reapertura de las fronteras cubanas al turismo internacional, y esa reapertura coincide además con la de este año. El año pasado se planificó para el 15 de noviembre y, en principio, de cara a esta última parte del año, la reapertura de las fronteras cubanas se iniciarán el mismo día que el año pasado. Como decimos, la reapertura de las fronteras cubanas se producirán en principio el próximo 15 de noviembre de 2021, pero muchos se preguntan por qué esperar o por qué se ha elegido esa fecha del 15 de noviembre para la reapertura al turismo internacional. Pues bien, como os he mostrado, en la mesa redonda de ayer se explicaban algunos de estos motivos, y principalmente es porque de cara a mediados del mes de noviembre Cuba estima que tendrá vacunada al 90% de su población. Además, empezó ya hace tiempo a vacunar a todos esos trabajadores que están directamente ligados con el turismo, ya sean personal de los hoteles, transportistas, personal de aduana, de los aeropuertos, etc. Y en las últimas semanas es verdad que ha aumentado el ritmo de vacunación, y por lo tanto estima Cuba que de cara a inicios de noviembre tendrán ya a un 90% de su población totalmente vacunada con las 3 dosis. Además, no es que Cuba tenga calculado que a inicios del mes de noviembre tenga alrededor del 90% de su población ya vacunada con las 3 dosis, sino que además cuenta, no Cuba, sino el mundo en general a estas alturas de 2021 con unos niveles de vacunación bastante altos. Además, las cuentas que utiliza Cuba con respecto al turismo tienen en cuenta los países emisores de turistas que llegan a Cuba, y estos principales países son Canadá, España, Alemania y algún otro país de la Unión Europea. Y lo cierto es que en España estamos por encima del 70% de la población vacunada, como en el resto de Europa. Por lo tanto, estos niveles de vacunación en terceros países que emiten turismo a Cuba, al contar con altos niveles de vacunación, pues suponen un menor riesgo de llevar el virus desde sus países de origen hacia Cuba. Además de esta reapertura, se van a modificar algunos de los protocolos que en la actualidad y previsiblemente hasta el 15 de noviembre Cuba realiza la llegada de viajeros a sus aeropuertos. En la actualidad, todo aquel que llega a un aeropuerto cubano tiene que guardar cuarentena de una semana, tiene que hacer aislamiento durante 7 días en centros dedicados a realizar este tipo de cuarentenas. En noviembre, cuando reabran las fronteras, estos protocolos de seguridad van a ser modificados. ¿Cómo van a ser a partir del 15 de noviembre? Pues se van a flexibilizar bastante más, hasta el punto de que no se le harán pruebas PCR a
cada uno de los viajeros que llega a un aeropuerto cubano, sino que esas pruebas aleatorias, esas pruebas PCR se harán de forma aleatoria. Y en el caso de que cualquier viajero presente algún síntoma relacionado con el COVID, como puede ser temperatura alta, se le tomará la temperatura, y si supera la temperatura media, se enviará a esta persona a uno de esos centros hospitalarios de atención a la salud, para que guarde esa cuarentena, ese aislamiento. Y con el anuncio de estas nuevas medidas no se han hecho esperar las críticas. Estas críticas van en la dirección de que en Cuba siga habiendo a día de hoy un gran número de contagios cada día. No bajan de los 7.000, de los 8.000, 9.000 casos diarios desde hace 3-4 meses, y desde ahí vienen las críticas, en el sentido de por qué se decide abrir las fronteras al turismo si todavía el nivel de contagios en el país es muy alto. Lo cierto es que la realidad de Cuba con el COVID es esa. La realidad es que cada día sigue habiendo miles y miles de contagios. Las cifras están ahí, se pueden ver. No bajan, como decía, de los 7.000, 8.000 casos, pero es cierto que todo país, no Cuba, por ser Cuba, debe de volver a una vida lo más normal posible. Además, Cuba espera que para noviembre tendrá el 90% de su población vacunada, y esta reapertura se va a realizar en un contexto mundial mucho más favorable de lo que se hizo el año pasado. Recordemos que el año pasado, en noviembre, cuando volvió a abrir Cuba también al turismo, la vacunación todavía no se había iniciado, faltaban 2 meses para que a nivel mundial empezara ese proceso de vacunación a nivel global, y por lo tanto actualmente este año la situación es bien distinta. A todas luces se puede entender que el contexto internacional y nacional en Cuba dentro de 2 meses será mucho más favorable para iniciar esa reapertura al turismo. Por lo tanto, y en lo personal, creo que es una medida muy positiva para el país, ya que lleva 1 año y medio parado prácticamente sin turismo, y hay que recordar que el turismo es el motor de la economía cubana. Por lo tanto, que poco a poco, y a partir del 15 de noviembre, que se vaya reactivando este sector es imprescindible para el mejor desarrollo del país y de los cubanos. Hay que recordar, además, que una cosa es que se abran las fronteras, pero el cuidado, el protegerse de la COVID, depende también de cada uno de nosotros. Lo que no puede ser es llegar a Cuba o a cualquier otro país de visita y saltarnos las normas sanitarias del país que se trate, en este caso Cuba. Por lo tanto, si Cuba establece que hay que llevar el nasobuco, la mascarilla, puesta tanto en espacios cerrados como en espacios abiertos, pues simple y llanamente hay que respetar esa norma, esa ley, y protegernos nosotros y proteger a todos los demás. Bien vayamos acompañados de amigos o familiares a visitar el país, o bien vayamos a ver a nuestra familia en Cuba. Hay que respetar las normas sanitarias de Cuba, protegernos a nosotros mismos, proteger a los nuestros y al entorno por el que te puedas mover estando de visita en Cuba, y creo que así va a ser una medida que, si se respetan esas normas sanitarias, todo aquel que vaya, el desarrollo y el incremento paulatino de la llegada de turistas a Cuba es y será totalmente beneficioso para el país. Y sobre todo, antes de empezar a criticar estas medidas de reapertura al turismo internacional y al nacional, que también lo han dicho, tener en cuenta ciertos aspectos, como puede ser que Cuba, ya lo he dicho,
es un país que depende totalmente del sector turístico, de los turistas que llegan a Cuba. Tanto es así que lleva un año parado, más de un año y medio, y no sé si fue en la mesa redonda de ayer o en días atrás, bien el ministro de Economía o bien el ministro de Turismo, ofreció los datos de los visitantes extranjeros a Cuba en el año 2021 y a fecha de agosto, de principios de septiembre de este año, la cifra no alcanzaba los 200.000 visitantes, una cifra que desde luego está muy por debajo de los turistas que Cuba estaba recibiendo antes de la pandemia, de lo que tenían pronosticado en estos años si no hubiese habido pandemia, y desde luego este goteo de visitantes a Cuba tan escaso no solo afecta a la economía, sino que afecta al cubano a pie. Toda actividad que está relacionada con el turismo, como puede ser el alquiler de habitaciones, el alquiler de autos, los guías turísticos, los restaurantes, todo ello lleva parado mucho tiempo. Y detrás de estas actividades, de estos negocios, hay que recordar que hay cubanos, hay personas que, ha llegado un momento en que tienen que volver a llevar una vida lo más normal posible, a reabrir sus negocios y volver a generar esos ingresos con los que viven. Es tan simple como eso. Por lo tanto, como digo, me parece una medida bastante sensata, la cual me esperaba porque, analizando simplemente lo que pasó el año pasado, que abrieron las fronteras en las mismas fechas en las que previsiblemente lo harán en el 2021, pues me esperaba que de cara al mes de noviembre Cuba reabriese sus fronteras al turismo internacional, más aún cuando en noviembre empieza la temporada alta en Cuba y era totalmente de esperar que se abriesen las fronteras al turismo internacional. Pero antes de criticarlo, vamos a hacer una pequeña reflexión, ¿no? Sobre lo que comentaba. Con esas reaperturas se van a beneficiar miles y miles de personas que viven directamente de lo que les proporciona, de lo que les genera el turismo internacional. Así que nada, para acabar este vídeo en el que comento un poco la información sobre la próxima reapertura de las fronteras de Cuba al turismo internacional, simplemente recordar lo dicho, que no hace falta criticarlo absolutamente todo, porque todos los países hemos hecho exactamente lo mismo. Sin ir más lejos, España ha estado totalmente abierto a ese turismo europeo durante todo este verano y hemos visto grandes cifras de contagios. Han aumentado también considerablemente los muertos durante este verano, y no solo ha pasado en España, ha pasado en todos los países del mundo, en Estados Unidos también, en Europa, en fin. La vuelta a la normalidad de cada país es un hecho que se puede producir antes o después, pero que sin duda alguna llega el momento de hacerlo, porque ningún país, Cuba, España o el que sea, puede mantenerse aislado y completamente cerrado al mundo exterior, menos aún cuando se trata de países como el caso de Cuba, como el caso de España, que para nosotros, para ambos países, el sector turístico es primordial para el correcto desarrollo de la economía. No hay que volverse loco con esta apertura. Como he dicho, cuando uno vaya a visitar Cuba a partir de noviembre, mantener las medidas de prevención, de protección para el COVID, usando el nasobuco, usando el gel
hidroalcohólico, manteniendo las distancias de seguridad y simplemente respetando esas medidas que son comunes y bien simples en todo el mundo. Creo que esta reapertura de las fronteras va a ser bien positiva para el mejor desarrollo de la economía cubana. Además, también recordar, antes de criticar, que hay miles de familias que por diferentes motivos están separadas, y esta reapertura va a ser una gran oportunidad para reencontrarse después de seguramente mucho tiempo, más de 1 año y medio, sin poder ver a muchos de esos familiares que muchos tenemos en Cuba. Por lo tanto, vamos a alegrarnos de esta medida. Yo personalmente la aplaudo. Si todos cumplimos una serie de medidas preventivas de protección, se puede visitar no solo Cuba, sino cualquier otro país sin ningún tipo de problema para uno mismo ni para las personas que viven en cada uno de estos países, y que Cuba no tiene que ser diferente. Y además, para ya terminar, recordar lo que comentaba, que todos los países en un momento u otro hemos reabierto nuestras fronteras, hemos reabierto nuestro país al turismo, y desde luego Cuba no podía ser una excepción. Así que bienvenida, mejor dicho, esta medida. Y lo dicho, que es una medida que todos los países del mundo hemos tomado, que Cuba también iba a llegar el momento en que tomase esa medida, y que al final la protección depende también de la responsabilidad de cada uno de nosotros.